Temporada 2. Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues seguimos con todo lo que vamos a ver con el tema de creencias. Fíjate que pasa algo muy curioso conmigo. Cada vez que voy a hacer un episodio en donde hay una ruptura de creencias importantes, tengo dilaciones, es decir, me llegan llamadas, hago esto, hago el otro, una vuelta que hay que hacer, viene no sé quién, es decir, voy teniendo dilación hasta que ya observo que hay un retraso en mi hora de grabación precisamente por el colectivo, por la energía colectiva, ¿no? O sea, hay una densidad que me impide mandar el mensaje. Pero aquí estamos, corazones. Y como lo dijimos ayer, pues estamos en un año donde comienza la revolución Plutón en Acuario, que la última vez que sucedió, como dijimos ayer, pues se cayeron las monarquías, corazones. Se cayeron las estructuras rígidas, ¿no? Religiosas, creencias, formas de hacer las cosas. Y eso es lo que va a suceder. Por eso es que estamos ya mandando este tipo de mensajes a través del podcast. ¿Por qué, corazones? Porque si nosotros no observamos nuestras creencias y no nos damos cuenta que vivimos formas de hacer las cosas, vivimos desde cierta información, desde estas creencias y no las cuestionamos. Siempre se han hecho las cosas así, así son las cosas, así deben de ser, ¿verdad? Entonces, pues hablar del tema de hoy de cuidar a los adultos mayores, de lo que significan las generaciones, ¡puf! Corazones, de eso tenemos para hablar, pero días completos. Hay tanto que hablar, no solo desde el árbol genealógico y la sistémica, ¿verdad? Mucho que hemos hablado del árbol genealógico en la temporada 1. Pero mira, en relación a las creencias a través de las generaciones, y ya hablamos hace un par de días del tema de la muerte, ¿verdad? Que deseamos que la muerte respete las generaciones, ¿verdad? Que los jóvenes entreguemos a los viejos. Es decir, esa es como la ley de la vida. Y cuando eso no sucede, cuando son los grandes los que entregan a los pequeños a la muerte, es donde hay mayores duelos y cosas así. Entonces, tema de las generaciones da para mucho. Hoy quiero enfocarme muy puntualmente porque definitivamente el día de hoy no se va a poder concretar todo el mensaje, pero lo vamos a continuar, ¿vale? En generaciones hacia atrás, ¿no? El valor que teníamos de tener muchos hijos, ¿no? Era estas creencias de los que Dios nos mande o que Dios te bendiga con muchos hijos. Hace algunas generaciones atrás, en nuestros ancestros, tenían muchas creencias en función de esto. Primero, corazones, porque la vida se perdía muy fácil en muchos sentidos. Se iban a la guerra, las mujeres se morían paridas de parto. Ahora pues la ciencia ha avanzado y se dan cuenta porque a veces las famosas, que apenas me acaba de explicar muy bien mi amiga y la doctora extraordinaria Goriet, que la placenta creta, hipercreta, cómo se fusionaba la placenta con el útero, entonces a la hora de parir pues se desangraban y no sabían por qué, y se morían. Entonces la vida se perdía muy fácil, corazón. Entonces tener muchos hijos te garantizaba que si tenías una vejez larga, pues vas a tener algún nietito ahí para que te ayude a levantarte
porque vas a estar rodeado de gente, ¿no? Toda tu descendencia. Entonces, esa creencia de tener muchos hijos para que cuando estés viejo no estés solo y los nietitos te levanten de la silla, existe bajo la creencia de la decrepitud. Y solamente es una creencia que nos vamos poniendo viejos y nos vamos poniendo decrépitos. Es decir, en ese tiempo, pues evidentemente se asumía y se aceptaba el vencimiento del cuerpo y el vencimiento de la vida. No es más que una etapa de la vida. ¿Por qué, corazones? Porque realmente en el mundo antiguo, y estoy hablando del mundo mesoamericano, estoy hablando del Tíbet, estoy hablando del budismo zen, los viejos, al menos en el budismo, en el Tíbet, los viejos eran los sabios, los maestros. Porque los viejos, a esos maestros que iban, Milarepa, uno de ellos, que iban narrados en el budismo zen y los encontraban viviendo en una cañada, en una choza, les pedían sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque este hombre viejo había domado a la vida y seguía vivo. Había domado el tiempo, había conseguido la filosofía suficiente y el equilibrio entre su cuerpo, mente y espíritu, su alimento, su rutina, lo que tiene que pensar, la meditación que hacía, la conexión con la tierra. Eran los sabios. Pero eso en el último reseteo se perdió y solamente tenemos ahora en este mundo ciertos ecos, reminiscencias, igual que en el mundo chamánico. Entonces, en estas generaciones en donde te estoy hablando yo de este mundo, en donde se aceptaba la decrepitud, el que el cuerpo se deteriora, era como normal tú que uno nos fuéramos poniendo viejos y enfermos y cuchos y rotos. Pero hay ahora demasiada ciencia, corazones, epigenética, neurociencia, que nos dicen que el hecho de que el cuerpo gane años no significa que se degenere, que se ponga decrépito. Nosotros, con una alimentación deficiente, con un exceso de estrés, con un descuido absoluto de nuestra salud, de nuestras rutinas, nos vamos cargando el cuerpo. Entonces, agreguémosle todo el peso de la vida, pues eso es lo que hace que se deprima el cuerpo, ¿no? Tengo que decirte que en relación a las generaciones y a la base de los adultos mayores que existen no solamente en México, sino en el mundo, este año oficialmente 2024, en México la pirámide ya está invertida. Tenemos un déficit de nacimientos, ya lo consiguieron estos. Ya consiguieron que la pirámide se invierta, es decir, hay una base trabajadora, una base joven muy pequeña y la base de viejos que son y seremos es demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa a nivel pues de sostener el sistema y la economía? Que pocas personas trabajan para muchos que son viejos, lo que ha vivido Europa ya desde hace un tiempo. En el 79 todavía China tenía la regulación de tener un solo hijo por tema de población. Hacia el año 2003 más o menos subió a 2 hijos y ahorita ya está en 3 hijos. O sea, primero no los dejaban tener uno y luego había este run que si eran niñas se las cargaban porque las niñas no sé qué y que tenían que ser niños para el ejército y lo que sea. Pero ahora ya son 3. ¿Qué nos está diciendo esta urgencia por generar más borreguitos que trabajemos para el sistema? Quiere decir, corazones, que en muy poco tiempo vamos a estar llenos de personas viejas. Y si nosotros llegamos a viejos, si estamos aquí, vamos a tener que hacer un cambio, una revolución, una reestructuración de este sistema humano, porque todavía hasta nosotros, yo me acuerdo mi tía que cuidó a mi abuela, mi bisabuela y a su tía abuela, las mantuvo y las sostuvo hasta que las enterró a todas mujeres muy longevas. Mi bisabuela murió de 93 años y se leía el periódico de la fecha a la última hoja todos los días sin lentes. Y estas mujeres de campo de antes, a esa edad, corazones, se paraba y ella lavaba sus calzones, su ropa interior en el lavadero, cocinaba,
era una mujer absolutamente independiente y más en sus temas de limpieza personal, ¿no? O sea, se bañaba, hacía todo y duró una semana para morirse mi bisabuela Matilde. ¿Por qué? Porque era tan mayor y era siempre tan activa que sus órganos empezaron, ahora sí que como dicen, se murió de la edad. Es decir, sus órganos empezaron a irse apagando. Entonces duró una semana ya en cama, la fuimos todos a ver, yo era muy chiquita, yo tendría cerca de 4 años y a mi hermano mayor le tocó ver su última exhalación. Murió de vieja, no estaba enferma. Mi abuela, su hija, mi abuela, esa sí duró 89 años, una cosa así, pero ella sí empezó a tener otro tipo de enfermedades y cosas, ¿no? Entonces, corazones, el día de hoy tengo que decirte que todas estas creencias que tenemos de manada, en donde, ¿quiénes van a cuidar a los viejos? A nivel arquetípico del sistema, hablamos de los hijos bastón, ¿verdad? Que mis alumnos aquí de árbol genealógico se dan cuenta que cuando toca un hijo bastón, ¿quién es el hijo bastón? El último, ¿no? Que tradicionalmente al último en religiones muy católicas se le llamaba el Benjamín. Se le ponía el nombre de Benjamín porque era el pequeño, ¿no? Entonces, el último. Entonces, el hijo menor o hija menor estaban programados desde su nacimiento para nunca irse del árbol, nunca tener su familia, porque eran los que se tenían que quedar a cuidar a los viejos, los padres y luego los hermanos. Cuando tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el último es al que le toca el chahuizle del hijo bastón y es un programa bien pesado, corazones. Creo que por ahí ya hay podcasts en donde he hablado de eso. Entonces, cuando nosotros vemos esta usanza, esta forma de hacer las cosas, yo las he tenido en consulta, ¿eh? El último hijo, tener a la madre enfrente y preguntarle, a ver, ¿por qué fuiste despidiendo 8 hijos? Y este que es el menor, el noveno, ¿por qué este no quieres que se vaya? Ah, para no quedarme sola. Entonces hay un nivel de programación y de egoísmo en donde todos los demás que hagan su vida, que tengan sus hijos, este migró a Estados Unidos, ah, no, este que no se vaya porque me conviene a mí. Entonces hay un vicio y unas creencias de verdad bien jodidas, en donde en las manadas, ¿quiénes se quedan con la mamá o con el papá o con la abuelita? Estas creencias, ¿no? Pues si es el hijo bastón, ojo, si este hijo bastón se muere o se pela, o sea, se fue a Australia, ¿no? Dejó a la manada. A veces cargan una culpa inconsciente muy grande, esta necesidad de no saber por qué no tienen esta plenitud, porque saben que tenían un trabajo que hacer y no lo hicieron, hasta que no se trabajen y desprogramen eso. Pero si se muere o se va al otro lado del mundo y no hace su trabajo de bastón, le pasa la estafeta al anterior. O sea, si el 7 es el que se va, pues le pasa la estafeta al 6. Pero luego, así somos los humanos de egoístas y de convenencieros. Y entonces en las manadas se vuelven estas reglas tácitas, o sea, estas cosas que se dicen pero no se dicen, pero todo mundo sabe, pero nunca se hablaron, pero todo mundo supone y así hacemos las cosas y por ahí vamos haciendo la vida. Y así tengo corazones de gente con cáncer por estas situaciones, ¿eh? ¿Quiénes se quedan a cuidar a la mamá o al papá? Bueno, si no es el hijo bastón, sucede que de repente en una manada, voy a ponerte un ejemplo de 4 o 5 hijos, hay alguien que dice yo me cargo a la mamá o yo me cargo al papá o a los dos. Y a veces cuando yo trabajo con ellos y veo sus somáticos, les pregunto, ¿qué no será esta la oportunidad perfecta y preciosa que tienes para tener un papá para ti o una mamá para ti, de tu propiedad, para que te deba el bienestar, este buenismo, ¿verdad? Esta necesidad inconsciente en donde se queda atorada la carencia de padre o madre que ahora la tienes que cuidar como tu bebé? ¿Por qué? Primero, porque la mamá y el papá son adultos que debieron de haberse hecho cargo de sí mismos. Pero obviamente estamos entendiendo que el mundo en su época, pues no llegaron ahí, corazones. No llegaron ahí. No teníamos este despertar de conciencia. Si de algo se trata esta revolución Plutón en Acuario, corazones, es realmente hacer una purga y un vómito familiar de estas creencias en donde se queda papá y mamá niños.
Y cuidar a una persona mayor, corazones, para alguien que no sabe hacerlo, porque aparte pensamos que sabemos, que los tenemos bien cuidados, pero no saben mover sus cuerpos, los lastiman, ya no se quiere levantar y ahí están postrados en la cama y se empieza a necrosar su tejido. Se les hacen las escaras, se les hacen, vamos, un cuerpo que no se asea bien y no se mueve bien es muy difícil de cuidar. Y dicen, volvemos a quedar como niños. No, psicológicamente sí están niños, pero es más difícil que tener un niño. Porque un bebé, un niño, lo pones ahí, lo cargas, lo mueves y tú eres la autoridad. Pero sobre una persona mayor, un bebote así de ese tamaño, que pues obviamente ya vivieron toda una vida, pues son necios, quieren hacer las cosas a su modo, es muy complicado. Si alguien levanta la mano y dice yo me quedo con mi mamá, con mi papá, pues primero hay que observar si no es un hijo bastón. Segundo, hay que observar qué necesidad inconsciente tenemos de tenerlos en casa como otro hijo más. Pero quiero que escuches completo el mensaje. Nadie está diciendo que no los cuidemos y no los querramos o no los mantengamos económicamente, que eso tendrá que cambiar definitivamente hacia las siguientes generaciones. Entonces, luego, estas reglas tácitas de la familia en la que todo el mundo se acomoda a su conveniencia, se acaban quedando con, no, pues tú quédate con la mamá porque la que no se casó, el que no tuvo hijos, ¿verdad? ¿Quién se queda con mamá o con papá? Bueno, pues vamos a ver quién es el que tenga menos fortuna en la vida para, para que le convenga irse a vivir a casa de la madre, cuidarla hasta su vejez y su muerte y al final del día acabar quedándose con su casa o con sus muebles o lo que sea. Es decir, corazones, ¿qué creencias hay que porque si es soltera, que porque si no tuvo hijos, es que este tiene más dinero de los hermanos, es que este tiene más tiempo, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos acomodando a la conveniencia y a veces se van como sorteando a la madre tú. Oye, pues tú nomás tienes 2 hijos, yo tengo 5. Oye, pues tú tienes la casa más grande. Es decir, ¿en qué momento esa persona adulto mayor no entendió que no podía dejar al azar a ver en casa de quién me voy a ir a meter cuando yo ya no pueda valerme por mí mismo? Y aparte, olvidarse de sí mismo, ¿no? O sea, tenemos tantas creencias, corazones. Hay mucha información atrás de esto porque tanto que los hijos se ponen de salvadores o ninguno se quiere hacer cargo de ellos. A veces acaban los señores mayores con los sobrinos, ni siquiera con los hijos, ¿verdad? Una vez en una plática de una casa de asistencia para casa de descanso, como sea, esta plática que les dan a la familia decían, es que ustedes culturalmente piensan que dejar en una casa de descanso, esta cultura que no tenemos, ¿verdad? De esta cultura de todos muéganos, a vivir todos enchilaquilados ahí en el sillón y así, y no tener calidad de vida. Y pensar que dejar a su familiar en una casa de descanso es abandonarlos, cuando que en realidad ustedes no saben cuidarlos, no saben mover sus cuerpos. Y yo los he visto, corazones. Lo acabo de ver esta semana en Centro Quantum con una persona que llegó con temas de demencia senil y tal, y como si fuera un niño, un bebé, o sea, una cosa es que tenga demencia senil, pero es un adulto mayor, necesita respeto, o es tu papá, es tu padre. Ándale, esto, súbete bien el pantalón, lávate las manitas. No, tu padre no tiene manitas, tu padre tiene manos. Y nosotros no sabemos, corazones, realmente cómo tratarlos ni psicológicamente ni emocionalmente y los tratamos como niños. Yo los he visto, muchas veces sin respeto, que porque el abuelito, la abuelita ya no oye bien y a puro grito, con actitudes muy desesperadas. ¿En qué momento cuidado y cuidador han perdido la dimensión de la realidad? Primero, el que se ha cuidado, el que se abandonó a sí mismo,
a la lotería de la vida, a ver quién tiene lástima por él y me recoge en mi vejez, tiene una parte de responsabilidad. Y el cuidador, ¿verdad? También tiene una parte de responsabilidad porque es un trabajo yo los tengo cerca, corazones, muy complicado cuidar a adultos mayores, sobre todo cuando su mente ya no funciona bien, que es la Alzheimer o demencia senil. Envío, ¿qué es eso? Una persona que dejó de pensar, personas que no leen, que dejaron de cuestionarse la realidad. Yo te estoy diciendo que mi bisabuela de 94 años leía el periódico todos los días. Era una mujer que hablaba de todo, que estaba al día con el mundo y nunca tuvo ese tema porque utilizó la neuroplasticidad. Y nadie fue y le dijo que eso era neuroplasticidad, ni que era ¿cómo se llama? Neurociencia, ni mucho menos. La gente que le falla la mente es porque dejó de pensar. Yo los he tenido, este tipo de personas mayores, en consulta, en los aparatos, y lo primero, cuando veo esos ojos que están tan desconectados de la vida, y lo primero que les pregunto con toda la honestidad y sin ningún tipo de juicio, ¿quieres seguir viviendo? Te sorprendería la cantidad de personas que yo veo sus enfermedades, veo en qué parte del cerebro están. Entonces, la cantidad de personas que me dicen, no tengo ganas de vivir, ya no quiero vivir en casa con mi nuera, no quiero vivir tal, sé que molesto, me gritan, estoy solo todo el día, ¿verdad? Entonces, imagínate que ya cuando, ¿sabes la cantidad de veces que he escuchado también en terapia? Bueno, Tania, es que yo me hago cargo de mi mamá porque mis hermanos, porque ninguno de mis hermanos, te sorprendería la cantidad de veces que yo escucho eso, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos como el podcast que te dije de que hay que dejar a la gente morir en paz. Tendríamos que recapitular cuidado y cuidador, persona mayor y familiares, ya sean los hijos, los sobrinos, ¿verdad? Es muy común que cuando hay una pareja que conservó su relación y su vínculo de matrimonio toda la vida, muchos años, 50, 60 años, es muy común que cuando fallece uno, el otro se va a los meses. Es muy común. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos comparten energía, ellos comparten un lenguaje propio, ellos comparten esta compañía, ¿no? Entonces, cuando el señor se queda viudo porque se le murió la esposa, pues ahí andan todos los hijos pariendo que qué van a hacer ahora con el papá, ¿verdad? Y no sale la hija no reconocida como mujer, ¿verdad? La que es vato. Esto lo he visto, yo creo que ya perdí la cuenta. Yo, papá, yo me hago cargo de ti, ¿verdad? Bueno, y ya le preguntaste a tu papá, viudo, anciano, ¿qué quiere hacer él con su vida? ¿Quién sabe si quiere irse a vivir contigo? ¿Quién sabe si a lo mejor quiera quedarse en su casa o esta casa ya le viene muy grande o le vendría bien? ¿Por qué no les preguntamos? Y ojo, personas que caminamos hacia ser un día, si llegamos, adultos mayores. ¿Por qué nosotros no programamos y nos hacemos responsables que un día vamos a llegar a esa etapa? Yo lo hablaba hace poquito con una amiga queridísima que está en esa situación también cuidando a su mamá. De verdad, como están nuestros hijos ahora y lo que hemos tratado de despertar en conciencia, ¿a ti te gustaría que tu hijo hombre o tu hija mujer vinieran a cambiarte la ropa porque te orinas? ¿Te gustaría que vinieran a lavarte el trasero? Cuestiónatelo, corazón, por favor. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que tomar conciencia el día de hoy es que las personas, si las amamos, necesitan tener su propia vida, sus familias, no estorbarles, generar amor desde otro lado. Yo esta plática la he tenido con mi hija muchas veces. Te voy a dar el regalo, hija, más grande que yo creo que puedo darte. Primero es hacerme cargo de mí misma, de mi economía y de mi salud. Yo quiero
a reserva de lo que ustedes me comenten, que mi hija me venga a ver por admiración, por cariño, porque quiere una buena charla, porque tiene algo que comentarme. Quiero que venga a verme porque la pasamos muy bien, porque nos reímos. Que venga a visitarme en donde yo decida, en dónde me gustaría pasar. Yo les he dicho a mis amigas, oigan, cuando estemos todas bien rucas, pues hay que ponernos en una casa y le pagamos ahí unas personas del servicio para que nos atiendan, porque tenemos que aceptar que hay un día, corazones, en que no puedes ya llevar una casa tú solo o tú sola. ¿Por qué? Pues porque obviamente o no te da la gana de hacerlo o tus capacidades físicas se van a ir mermando porque no te cuidas, o la mente o lo que quieras. Pero como te estaba diciendo, me encantaría que mi hija viniera a verme porque me quiere, porque quiere verme, por amor, y no porque no tengo para pagar la luz, o que venga a verme porque no me puedo levantar de la silla, o que venga a verme porque no me puedo ni asear. Porque entonces, como se lo he preguntado a tanta gente, preferiría no vivir. Para ser un bulto de carne que estorba, prefiero no vivir. ¿Qué responsabilidad tendrías que poner tú hoy en tu salud para no llegar un día a ese punto? Nosotros tenemos que aceptar que los que tengan personas mayores alrededor de ustedes, si es que no llegaron a tener este amor a sí mismos, esta responsabilidad, esta conciencia, y se quedaron psicológicamente niños, aunque tengan 70 o 90 años, vamos a tener que hacernos cargo de ellos, porque es la realidad y porque no los vamos a dejar, desde luego. Pero hasta para eso, corazones, tiene que haber orden, armonía, comunicación y comprender que a veces, aunque queremos, nosotros no sabemos cómo cuidarlos, no sabemos cómo moverlos o asearlos, como personas que se dedican a eso, ¿verdad? Y que también esas creencias tanto de la persona de no, mi casa y mis triques y yo no me quiero ir y aquí me voy a quedar y no acepta que ya no puede vivir por su cuenta, como las personas que en su dinámica familiar piensan que son malos hijos o malos parientes porque buscan un lugar en donde viven las personas mayores y son atendidos por enfermeros, en donde a veces tienen asistencia hospitalaria, en donde tienen dinámicas y platican y oyen música y hacen muchas más cosas que estar ahí. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo te gustaría que te vieran a ti tus hijos cuando seas mayor y te vayan a visitar? ¿En tu casa o en una casa donde tú decidas vivir? ¿Cómo te gustaría que te vieran? ¿Bonita, guapo, enlocionado, viejitos si quieres, pero bonitos, lúcidos, activos, felices, en paz con la vida, conformes? Para eso hay que hacernos responsables de nosotros mismos ahorita. De los temas de los que tengan tíos, abuelos o padres y tengan que resolver este tema en familia, todas estas pláticas incómodas con los hermanos, ¿qué te parece que de eso le seguimos mañana? Déjame tus comentarios, corazón. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.